Astrólogos es un video podcast hecho por astrólogos para astrologues. El libro es la práctica de la astrología de Dan Rudier. Los que estén en la escuela, los que estén cursando, los que estén suscritos al videoclub o los que tengan acceso a la biblioteca van a encontrar este libro entre los libros completos del nivel 2 o los libros de interpretación del nivel 3. Lo van a tener ahí completo en PDF. Dan Rudier era un astrólogo psicólogo, ¿no? Muy importante para los avances, muy humanista. Muy humanista, tanto para la psicología en sí misma como para la astrología. Desarrolló muchísimo la astrología humanista, la astrología psicológica. De hecho, Dan Rudier es del 1800, es escritor de principios del 1900. Estoy diciendo bien, ¿no? 1930, por ahí, sí. Por ahí esos años escribió, nació a finales del 1800. O sea que debe tener la conjunción. Tiene tu sol. Neptuno-Plutón. Es el 23 de Tiene mi marzo. sol. No es por eso que lo quiero tanto. No, la verdad es que tiene una mirada muy adelantada para la época, porque también hay que admitir que este nivel de humanismo no se ve hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en el 2020. Es súper completa la mirada que tiene. Dentro de este libro también habla, que esto lo recomiendo muchísimo, y en otro club de lectura lo podemos leer, sobre los aspectos armónicos como buenos y los aspectos inarmónicos como malos, que rompe un poco ese mito de los buenos y los malos de la película. Y en este texto un poquito también, solo que termina vinculándolo como a pronóstico. Algo que a nosotros este club de lectura nos gustaba llamarlo si sucede conviene, o si sucede conviene con signo de pregunta, porque es una frase que apareció mucho en este positivismo por ahí más tóxico de redes de los últimos años, en donde todo lo que a uno le venga por destino conviene y uno tiene que integrarlo, y a veces las cosas que vienen por destino son durísimas, no siempre son integrables o cómodas para la persona, y hasta donde también uno puede ver todo con una mirada como tan productivista, como buscando todo el tiempo la consecuencia, ¿no? De qué es lo que vamos a cambiar. Es muy jupiteriano el si sucede conviene, la verdad es que sí, es mucho más negador que realista. Y él incluso lo va a decir en una frase un poquito más Saturno, que el subtítulo de este texto es: nos ocurre lo que nos tiene que ocurrir. Parecido al si sucede conviene, aunque por ahí sin el tan conviene, sino no que necesariamente es conveniente. Exacto. Por ahí es algo muy obvio, él nos pasa lo que nos tiene que pasar, pero también él le da una vuelta de tuerca en cuanto a hasta dónde podemos pronosticar dentro de la astrología. Si les parece, comienzo, y de última vamos haciendo algunas pausitas como para charlar lo que voy leyendo. Si algo por ahí no se entiende, porque Rudyard tiene un lenguaje un poco de 1930. Sí, un poco barroco en algunos momentos. Nada, si algo no se entiende y quieren repreguntar ahí, por ahí decimos qué entendemos nosotros por eso, o un poco lo investigamos en grupo, también nos pueden agregar data. Vamos a ir haciendo pausitas, y con mi Mercurio en Aries lo voy a estar interrumpiendo cada 2 minutos, así que lo voy a hacer cada 4 o 6. Claro. Así que bueno, arrancamos. Nos ocurre lo que nos tiene que ocurrir. Al avanzar en nuestra vida y en nuestra experiencia, nos relacionamos con los hombres, con colectividades, con un universo dinámico e impersonal. Nos encontramos con mareas históricas, con flujos y reflujos. Se mueven de acuerdo con unos vastos ritmos sociales y cósmicos. De igual forma que una radio puede sintonizar una longitud de onda u otra, nosotros experimentamos estas ondas históricas según nuestra propia capacidad de reacción frente a ellas, nuestra selectividad. Los aspectos progresados de nuestros planetas indican cambios de sintonización y de nuestra capacidad de respuesta. Pero, a través de nuestros aparatos receptores, solo nos llega lo que ya existe ahí afuera. Podemos sintonizar una onda de rebelión uraniana contraria a las relaciones que atan. El astrólogo nos puede decir cuándo recibiremos esta onda, pero no puede decirnos qué va a traer esta onda uraniana a nuestra conciencia. Puede que sea una lucha política o una oportunidad de demostrar nuestra capacidad de iniciativa, o puede suponer un gran trastorno a nivel planetario en general. Acá lo que dice Ben es un poco lo mismo que hablamos a veces con los tránsitos de Urano, que uno puede ver que se viene un gran cambio, que ese cambio puede ser muy extremo, pero que no sabemos cuál es el cambio efectivamente, ¿no? O sea, podemos percibir una fecha, podemos percibir un movimiento, pero la consecuencia de ese movimiento, ¿qué es lo que trae? Eso es lo imperceptible. Ese es el famoso no tenemos la bola de cristal. Exacto. ¿No? Claramente no sabemos el resultado textual de lo que vaya a suceder. El primer caso podría llevarnos de forma tal que alcanzáramos poder y prestigio local. Esto sería en cuanto a la parte más rebelde uraniana. Al ser el marco de referencia de lo local, algo que podamos abarcar y tratar adecuada y constructivamente.
Pero también podríamos ser un judío alemán en los años de persecución nacional y mundial, y en este caso, nuestra rebelde respuesta uraniana nos enfrentará a una situación de fuerza y colectiva de la cual somos incapaces de solventar por nosotros mismos de una forma constructiva. Acá es donde podemos ver que quizás un trígono de Urano en un determinado contexto nos puede jugar completamente en contra, ¿no? Decían, puede fallar, dijo Toussaint, Sí. totalmente. O sea, un pronóstico tampoco es 100% acertado. Lo interesante igual sería que, lo contrario a esto sería que tengas un tránsito de Urano y te diga que viene un momento de estabilidad. Claro. Eso creo que sería un error, no una falla de lectura, ¿no? Una falla de lectura sería que te diga vas a cambiar en lo laboral y tengas un cambio en el hogar. Eso sí sería un error clásico, una falla clásica de interpretación que tampoco Aunque es es una falla. el mismo eje 410, para quien ya sepa sobre A eso me refiero. La lectura está bien hecha, pero las limitaciones de la astrología están haciendo su operación ahí, ¿no? Ahí también Lau dice, porque además Urano es el futuro y si supiéramos no lo sería. Esto para mí es clave porque Urano representa al planeta de la astrología y del lenguaje simbólico y es un poco lo que dice Rudyard en este texto, Sí. o sea, hasta dónde podemos saber. Sigo un poquito más. En este punto nos encontramos desbordados por los acontecimientos y en inferioridad de condiciones. La crisis uraniana ha resultado destructiva, pero nadie hubiera podido predecir la esencia y las circunstancias sociales de tal tragedia. Lo único que se podía predecir era que en esa determinada época sintonizaríamos una onda histórica con un sello uraniano. La mayoría de nosotros puede afrontar los procesos históricos de una ciudad, pero muy pocos pueden verse envueltos en la historia mundial y conservar su integridad o su salud. Como veremos más adelante, las progresiones tratan teóricamente de la forma en que sintonizamos las diferentes longitudes de onda de las experiencias y creamos nuestras oportunidades. O sea, cómo nos conectamos con los sucesos que estamos viviendo. Y ¿No? sobre nosotros mismos. Exacto. Mientras que los tránsitos nos hablan del impacto que ejerce sobre nosotros el mundo externo, o sea, de las realizaciones a que nos fuerza nuestra participación, voluntaria u obligada, en los diversos grupos privados o públicos. Básicamente tenemos la progresión con cómo yo desde adentro me conecto con lo que sucede afuera y el tránsito vendría a ser cómo qué me el afuera sucede modifica a nosotros mismos. exactamente. ¿Qué me queriendo sucede o no. respecto a mi relación con el afuera, con mi contexto, con mi entorno, con mis vínculos, ¿no? Básicamente. Aunque, en la práctica, ambos factores astrológicos parecen continuamente entrelazados. No podemos separar sus efectos, como no podemos separar el hecho de que actuamos como personas íntegras según el ritmo individual de crecimiento o desintegración, del hecho de que también actuamos como parte de grupos y colectividades, que a su vez nos mueven y nos moldean, seamos conscientes de ello o no. Lo que dice acá es que aunque sean dos lenguajes distintos, están intrínsecamente relacionados, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos de que cada persona es una unidad en sí misma o que en realidad estamos atravesados por lo social. Estas dos realidades están unidas, ¿no? Somos seres individuales que nos relacionamos con un contexto y entorno social, básicamente. Después agrega algo que es súper clave, que dice: tampoco deberíamos olvidar que obedecemos a un ritmo definido de desarrollo orgánico dentro de una limitada parcela de la vida, simplemente porque pertenecemos a la especie humana, al género Homo sapiens. Así, las progresiones y los tránsitos planetarios no deben interpretarse en referencia a las posibilidades humanas definidas por la edad del individuo. Perdón, deben interpretarse en referencia a la edad. Esto sería, yo no puedo, por ejemplo, pronosticar un embarazo en una carta de alguien que tiene 5 años, al igual que no puedo pronosticar un embarazo en alguien que tenga 85 claro. años, ¿no? La realidad es que va a tener un contexto y también puede haber cartas de personas que no tienen fertilidad y que por ahí no puede haber un embarazo en ningún momento, aunque tengamos los mejores trígonos a la casa 5, ¿no? O sea, siempre atarnos a la edad y a la realidad del consultante. Es el famoso, los de Capricornio van a viajar en el 2020, ¿no? Como hay un contexto mucho mayor que nos está afectando en lo individual. Por lo Exacto. tanto, las individualidades, por mejores trígonos a la novena, en el 2020 no iba a haber viaje a ningún lado. Sí, y que también esto es algo que busca que rompamos, Rudyard, esto de buscar el viaje, buscar la consecuencia, analizar la cosa que se pronostica, en vez de analizar la relación del individuo con esa cosa, porque el individuo para un viaje se puede estar relacionando con una apertura, no sé, a una filosofía de vida distinta, a lo que también es Casa 9, y quizás eso es un gran libro o un descubrimiento religioso y no un viaje. Y cuando uno pronostica el viaje,
cerramos las puertas al resto de las cosas. Sí. Entonces, en ese sentido es que empezamos a perder cuando tratamos de identificar el pronóstico. Y ojo, lo más contradictorio y difícil de esto es que el consultante siempre pide esto. O sea, el consultante quiere ver cuándo voy a viajar, qué avión me voy a tomar y por poco si al lado voy a tener sentado un bebé o no, ¿no? Como siempre buscan un poco el resultado más que pensar en la relación de ellos con eso. Generalizando, ¿no? Pero sí hay una idea de obtener un dato, obtener información cerrada y acabada, ¿no? En cierta manera, cuando en realidad podría ser mucho más nutritivo buscar el símbolo que se esconde detrás de esa interpretación, ¿no? Como dice Rudyard, ¿cuál es la tonalidad que va a estar activa durante este periodo? ¿Cuál es la nota que va a estar sonando? Bueno, en base a eso yo no te voy a decir qué canción, yo te digo que va a estar sonando la mayor, ¿no? Después, si es qué tipo de canción es, qué tipo de música es, y bueno, depende de tus gustos, depende de tus posibilidades. Y lo más fuerte que va a marcar él es cómo te sentís con esa canción, va a ser algo que nadie va a poder saber. Totalmente. Pero sigo un poquito con el texto. Después de considerar todo esto, debemos llegar a la siguiente conclusión. La determinación de la naturaleza abstracta de nuestra individualidad, o sea, el patrón espacial de nuestra carta natal. Es algo teóricamente simple, la carta natal en sí misma, aunque puede volverse muy complejo si se intentan traducir las indicaciones abstractas en rasgo de temperamento y carácter. O sea, cuando leemos una carta natal se vuelve complejo, pero cuando uno piensa en la carta natal sola, es mucho más simple a cuando uno piensa el tránsito, la progresión, la revolución, que abundan información, ¿no? En cambio, como dice acá, determinar la manera en que esta individualidad va a revelarse a través de todas estas técnicas temporales va a ser algo que resulte particularmente difícil. Es realmente imposible si por determinar entendemos el describir una serie de sucesos concretos predestinados. O sea, si hablamos de pronosticar el evento en sí mismo, eso es lo imposible. Que ojo, la realidad es que hay casos que le pegan, sí, pero también hay pronósticos del diario que le pegan, que no están viendo la carta de nadie y están poniendo eventos súper genéricos. O sea que ahí también tenemos que decir que muchas veces lo que le pega también tiene un índice de azar que puede tener mucha suerte. Totalmente. Inclusive viendo un viaje, quedémonos en esa línea, ¿no? Viendo un viaje para agosto y que el consultante me responda, justo tengo pasajes para agosto, bien, ahí probablemente tengamos un acierto de entrada. Ahora, que finalmente se dé ese viaje, va a ser un acierto en agosto, no en nuestra interpretación, porque ese viaje puede suceder y pueden haber pasado otras cosas que estén relacionadas con esa casa nueva o con ese Júpiter que no hayamos leído. O como decía ahí recién encasillado, ¿no? Como esto de poner la lectura en una sola canasta, por decirlo de alguna forma. La diversificación del mismo símbolo, a pesar de que haya un aparente acierto en la consulta misma, hace mucho más rica la interpretación. Porque como vimos hace un rato en el Notimundano, las interpretaciones no son únicas, los resultados de las lecturas no son únicas. Puede haber más de una interpretación inclusive. Obviamente que un astrólogo ahí maneja su cintura para dialogar con el consultante y obtener información relevante para hacer más asertivas nuestras interpretaciones. Pero no significa que estamos acertando por magia, ¿no? En cierta manera. No, va de un diálogo, va de un intercambio. Porque nosotros tenemos la tonalidad de lo que va a suceder. Ahí tenemos que transmitir nosotros esa tonalidad, que el consultante la entiende y que nos aporte información sobre sus proyectos de futuro, podríamos decir. Sí, la verdad es que lo más rico por ahí en cuanto a una consulta suele ser el presente, si lo pensamos. El futuro es teorizar, que puede salir bien como no, pero el presente es realidad y ahí también tenemos el feedback, ¿no? Volviendo un poquito al texto, un ser humano representa un pequeño ciclo dentro de una serie inabarcable de ciclos mayores, concéntricos y excéntricos. Todos estos ciclos mantienen una interacción y una penetración recíproca. Nada queda aislado. Ningún organismo crece en el vacío, del nacimiento a la muerte, de semilla a semilla. Todo lo que el astrólogo puede revelar, tras estudiar el caso de un individuo, es el momento en que va a modificarse el ritmo del ciclo personal, ya sea por cambios orgánicos inherentes o como resultado de la apertura a ciertas energías provenientes de los conjuntos orgánicos de los que forma parte. Apertura que puede producirse consciente o inconscientemente, por propia voluntad o en contra de esta. Acá lo que nos dice Rudyard es que vamos a identificar tiempos, pero no la consecuencia, ¿no? Nada puede adelantar cuáles van a ser estos resultados. Una vez abierta la puerta, una vez que se ha establecido o roto la relación, puede ocurrir casi cualquier cosa. Esta tiene lugar esencialmente en una dirección particular o justo en la dirección opuesta,
pero la naturaleza exacta y, en especial, la extensión y las implicaciones del suceso quedan fuera de nuestro alcance. No pueden conocerse simplemente porque no podemos saber qué relaciones más unirán en esa época al organismo que sigue en secuencia con otros organismos aún más amplios. O sea, no podemos saber cómo se va a sentir el consultante en ese contexto temporal que viene, aunque lo estemos viendo con todas las ganas, ¿no? Total. En esto incluso, bueno, Stephen Arroyo, algo que seguramente contamos en otros astrólogos, Stephen Arroyo cuenta un caso de un consultante que le pregunta a un amigo, que le pregunta para hacer una inversión. No, fue un consultante. Ah, ¿un consultante era? Sí. Le pregunta en realidad para hacer una inversión y él ve su pronóstico y no ve ganancia económica, con lo cual al no ver ganancia le dice no inviertas. Efectivamente el consultante no invierte y a esta inversión que hicieron le va bien. Era un grupo de amigos que quería invertir. Claro. Entonces él no invirtió, los amigos sí, a los amigos le fue bien, él no recibió ganancia. Lo que vio el astrólogo es correcto. Ahora, el astrólogo ofició de pronóstico en ese momento. Creo que él habla de un Saturno por tránsito en cuadratura al 2.8, si no me equivoco, y lo que decía en el libro es el astrólogo operó de ese tránsito, operó de ese Saturno. Fue ese Saturno diciéndole, che, no inviertas, listo, le limitó la inversión, le limitó la ganancia, ¿no? Exactamente. Ahí ahora yo uso la palabra polisémico totalmente, la astrología es completamente polisémica, no hay un solo símbolo que signifique una sola cosa. O esto que mencionaba de que en el cuatri anterior que hablamos con uno de los grupos de mi carta y me hicieron como un pronóstico que veíamos temas de casa 6 porque buscábamos trabajo en relación de dependencia. Y la realidad es que esa situación de trabajo en relación de dependencia no existió, pero apareció el chaboncito. O sea, de repente tengo una mascota, que es casa 6. Por ende, todos esos aspectos que iban a la sexta no fueron trabajo, fueron una mascota. Chaboncito es el gatito, claro. Chaboncito es el gatito. Me señala a mí, pero lo tengo acá, el gatito, por eso, las dudas. Con lo cual, no es algo que nosotros podamos saber sí o sí en qué se va a traducir ese símbolo, ¿no? Por eso también lo polisémico. Pero bueno, volviendo al texto, no podemos conocer simplemente porque no podemos saber todas estas otras relaciones que van a estar conectadas con la persona. Abrimos el dique que comunica el arroyo con el río, que a su vez conecta con el mar. Esperamos unos cuantos metros cúbicos de agua, pero no podemos ver frente a una gigantesca ola. Esperamos una trucha y aparece un tiburón devorador de hombres. La astrología, tal como la conocemos hoy, no puede determinar cuál de las dos posibilidades se hará realidad. Solo puede informarnos de que desearemos abrir el dique en un preciso momento y lo que más probable es que lo abramos. A partir de ahí, el riesgo corre por nuestra propia cuenta. Tanto por la cuenta del astrólogo o astróloga como por la cuenta del dueño de la carta, ¿no? La predicción es de la misma naturaleza que el pronóstico del astrónomo, al anunciar la llegada de la primavera con el equinoccio, ¿sí? Es más, a esto podemos pensar la palabra predicción o pronóstico en otros estudios, no solamente en la astrología. Por ejemplo, cuando un médico busca pronosticar o predecir determinado comportamiento de un determinado síntoma en base a una determinada enfermedad, lo que va a hacer es ver si responde o no al diagnóstico de la persona y hacer estudios para ver si responde. Esto en la astrología es igual. Ejemplo, si yo estoy analizando la carta de alguien que está en su retorno de Saturno y me está contando una experiencia súper personal sobre un cambio con respecto a la responsabilidad, a determinado tipo de trabajo, a lo que sea que la persona me cuente, si de repente en su anécdota me dice esto me recuerda como cuando tenía 21 años y tomé tal decisión, yo automáticamente como astrólogo voy a tomar en cuenta que la edad de los 21 años es el ciclo de cuadratura de Saturno a Saturno. Por ende, si estamos en el retorno de Saturno y esto recuerda a la cuadratura de Saturno, entonces puedo vincular estos dos campos. Si la persona en cambio me dice a mis 25, a mí me hace pensar que la interpretación que está dando no solamente involucra a Saturno. O sea que en todos los estudios lo que uno busca pronosticar o predecir en realidad se hace conectando lo que ya existe, ¿no? O sea, el pasado y el presente, básicamente. No solo el pasado y el presente, también el síntoma, ¿no? También. Lo que el médico toma como síntoma, nosotros lo vamos a tomar como, bueno, ¿dónde estás en este momento? ¿No? ¿Qué te está pasando ahora? ¿Qué estás buscando? ¿De dónde venís? Nosotros podemos pensar como síntoma cuando una persona dice no me identifico con lo que me identificaba hasta hace un año. Eso para la astrología natal puede ser un síntoma, al igual que para la temporal, porque los dos cambios van a estar en las dos cartas. Totalmente. ¿Cuál es el punto de partida y qué información vengo a buscar a la carta? ¿No? También parte a partir de la relación con ese diálogo, de esa conversación con el consultante. Como dice acá Rudyard, un astrónomo también puede pronosticar o predecir que va a iniciar la primavera, ¿no? Tengan en cuenta que esto él lo menciona para el hemisferio norte.
Y dice, sí, la primavera llegará. Esta es una afirmación general y abstracta, pero las manifestaciones o los resultados concretos de la primavera, la temperatura templada, las hojas verdes, las flores y un feliz sentimiento de renacer, pueden llegar en los últimos días de febrero o en abril, porque el paso del sol por el ecuador, aunque fundamentalmente, no es el único factor implicado en el cambio del clima y el crecimiento de las plantas. La primavera vendrá, pero ¿qué clase de primavera? ¿Cómo afectará a los seres humanos? El astrónomo tampoco puede responder esto. Y yendo a un caso de un astrólogo, el astrólogo puede ver que Júpiter y Saturno formarán una cuadratura en un número definido de días o años después del nacimiento de un sujeto. A partir de este y otros factores, puede deducir que el desarrollo del individuo se verá afectado por una crisis en un año determinado, o un poco antes o un poco después. Esto en general es lo que le suele pegar el astrólogo o la astróloga, y esto suele ser algo que hace que la gente nos tome como brujos o incluso pase a tenernos como cierto miedo. Que es, vos me dijiste que en tal año tal cosa y pasó algo ese año. Pero algo interesante es que en general el detalle de ese pronóstico no suele ser tan claro, pero la fecha sí, y lo que asusta es la fecha. Entonces acá nos dice este astrólogo que puede identificar una crisis por Júpiter y por Saturno. Puede estimar con bastante aproximación el carácter de la crisis, o la faceta humana sobre la que se centrará, o la clase de actividades o circunstancias generales que estarán implicadas en esta crisis. Pero no puede predecir los acontecimientos que va a provocar, ni cómo va a responder el individuo ante las demandas que toda crisis implica. Acá nosotros podemos dialogar un poco sobre cómo podemos encarar nuestras lecturas como astrólogas o astrólogos, ¿no? Y en cierta forma cómo hacer nuestro trabajo con el consultante. Si nosotros ya podemos detectar la tonalidad de la temática que va a vivir la persona para unos meses adelante, supongamos que estamos pronosticando, como astrólogos y astrólogas podemos brindar las herramientas para que el consultante reaccione o responda en base a sus potencialidades para resolver esos conflictos o esos desafíos que se van a presentar. Aún así, no sabemos cómo va a reaccionar la persona. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros decimos, si me pasara esto a mí, yo haría tal cosa? Bueno, y cuando escenario... nos sucede terminamos o paralizándonos o actuando de distinto, ¿no? O reaccionando de otra forma. Un escenario muy marcial que voy a mencionar, pero que trae a la mano esto que dice Rafa, es cuando uno habla de ¿qué haría si me roban? ¿No? Que siempre se habla de, no, bueno, a mí si me vienen a robar en este contexto, yo haría esto. Y siempre todos respondemos lo mismo, que es, bueno, es muy distinto lo que decís que harías a lo que efectivamente harías cuando te pase. Yo, por ejemplo, ¿no? siempre digo que si nos fuesen a robar, yo me paralizaría y no haría nada. Y hace no mucho Sin casi embargo, pasa y todo lo contrario, o sea, le gritaste en la cara, es como fue... En la cara para es más, ni vos mismo te reconociste en ese contexto. Después de un ratito me empezó a latir el corazón como diciendo, yo no fui, yo no hice ¿Qué pasó? eso. ¿No? Totalmente, o no sé, a mí por ejemplo me pasó, bueno, por un lado podría decir una especie de pronóstico inconsciente que me hice con la llegada también del gatito, y lo tengo pobre de foco, pero que literalmente una semana antes de adoptarlo y de que aparezca en realidad más que de adoptarlo, yo venía hablando con Rafa, no sé por qué motivo, que si algún día íbamos a tener otro gato, ese gato íbamos a saber a qué hora y qué día nació para poder hacerle una carta y poder chequear cómo responden los tránsitos en... Aparece un gato en el medio de la calle sin fecha y sin hora. Yo esto hoy en día lo identifico como una especie de evento de destino que dice, bueno, mira, ¿vos querías esto? No. Y ahí un poco uno dice, bueno, no siempre uno tiene lo que quiere, ¿no? El evento anticontrol, ¿no? Claro, exactamente. O otro ejemplo que también tenemos, que es que yo hace tiempo estuve con una infección en la encía que tenía aspectos a mi casa sexta. Mi encía mejoró, se me pasó y apareció el chiquito, que tiene que ver una relación. El gato tiene una relación directa entre la casa 6. Casa 6 como salud, casa 6 como mascotas o casa 6 como cambio de rutinas, ¿no? Los que saben, me he mudado lejos también, he cambiado mi rutina bastante. La triple interpretación del mismo factor. Yo me quedé con una sola. Yo me mudé de ciudad y dije, listo, la casa 6 saldada. No. Totalmente. ¿No? Como sigue, y sigue con cosas que no hubiese predecido. Si a mí me preguntan si quería tener otro gatito, yo hubiese dicho que no. ¿No? Y sin embargo, acá estamos, haciéndole upa a un gatito con calor en la mano. Sí. Ya algún día les contaremos sobre tránsito, sobre carta compuesta para ver por qué se quedó. Sí. No me hiciera, no me hiciera, totalmente. Es que esto pasa un montón también. Me pasó, por ejemplo, con un consultante que tenía como mucha valentía para afrontar un viaje en particular,
Y había una cuestión como de puedo con todo, y después cuando llegó el momento no, bueno, me hice una idea y lo estoy viviendo desde un lugar completamente distinto. Para mí, nadie realmente puede saber cómo va a actuar ante determinados contextos. O sea, lo único que uno puede saber es cuando la situación está ahí, ¿no? Cuando la situación es presente. Esto es un poco lo que nos busca decir Rudyard en realidad, que nosotros vamos a ver tiempos y vamos a ver movimientos sobre la carta, pero lo que nunca vamos a poder saber es cómo va a actuar esa persona, aunque conozcamos su natal, pero re a fondo. Total. Bueno, volviendo a estas crisis y al cierre de este texto, Rudyard dice toda crisis... Rudyard dice no puede hacerte daño. Pensé en el meme automáticamente. Toda crisis es un desafío. Cada aspecto progresado y cada tránsito es una oportunidad para una mayor transformación, expansión o purificación. Es una puerta que se abre sobre el inmenso océano de la vida y del inconsciente, colectivo y universal. La principal tarea de la astrología consiste en ayudarnos a recibir lo que llega hasta nosotros a través de ese umbral y no en especular sobre la remota apertura de unas puertas que ni siquiera podemos distinguir desde aquí. Cada paso hacia adelante, cada crisis de crecimiento, es una pérdida del equilibrio contrarrestada inmediatamente por un esfuerzo por restablecerlo. Si intentáramos dar 2 pasos a la vez, nos caemos. El hombre sabio lo sabe, no se preocupa de los problemas que aún no se han manifestado. Pero, desde su comprensión de la actividad cíclica de la naturaleza, puede tener una amplia e impersonal perspectiva de las cosas. Estudiando la naturaleza y sus ciclos, se prepara para afrontar todo aquello que le aguarde a él o a cualquier otra persona a la que esté relacionado. Aprende de las leyes del cambio, rehúsa apegarse a las formas y no teme por el desafío de lo nuevo. También evita la preocupación por lo que aún no ha acontecido. Es sabio porque está tan libre del futuro como lo está del pasado. Tal sabiduría es tan difícil como extraordinaria. Pero sin ella, la predicción astrológica no sirve a propósito psicológico alguno. Y este cierre me parece impresionante, porque en parte nos habla de que la verdadera sabiduría e inteligencia está en el presente, ni en el pasado inmodificable, ni en el futuro inmodificable. Y particularmente algo que me parece muy bello también en cuanto a espíritu humano, es como dice que cada paso hacia adelante, cada crisis de crecimiento es una pérdida del equilibrio contrarrestada inmediatamente por un esfuerzo por restablecerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que vemos una cuadratura y lo planteamos como un problema, es muy importante que tengamos en cuenta que la misma cuadratura va a ser la persona buscando sobreponerse al problema. Nadie se queda de brazos cruzados ante un problema y no hace absolutamente nada. Entonces, estas interpretaciones... Hacer eso también es una forma de responder. Quedarse de brazos cruzados también es una forma de manifestar ese conflicto, ¿no? Sí, pero en general nadie queda de brazos cruzados ante una adversidad. Incluso a todos tenemos Marte, y Marte como función implica que si encontrás un límite vas a buscar también luchar, o sea, vas a encontrar sobreponerte. Por lo menos o desde la acción o desde la interpretación propia de ese límite. Claro. Pero lo que sí me gusta de esto en particular es para romper un poco esta idea de los pronósticos solo negativos, ¿no? Cuando nos hacen un pronóstico y nos dicen, no, esto que querés hacer no va a salir por esto, esto y esto, o esto te va a salir mal por tal cosa, y la interpretación queda ahí. En esto va a salir mal o esto no se puede. La realidad es que el mismo límite se tiene que interpretar como esfuerzo también. Entonces, si uno no interpreta el esfuerzo, en realidad lo que estamos haciendo como astrólogos es sacarle poder a la persona. O sea, es poner la cuadratura en una posición de víctima, es empujarlo a la decisión de quedarse de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada, y es sacarle el poder, ¿no? Es sacarle el poder a la cuadratura y a la persona, como dice Elau, total. Lo que también dice Euge está bueno saber que va a existir esa cuadratura. Después lo demás se verá, ¿no? Y ahí también es parte de la construcción, y volvemos al debate de siempre del destino escrito o el destino fijado a que la construcción única posible es la que suceda. Total. ¿No? Como de alguna manera estar abierto a que puedas modificarlo, pero al mismo tiempo está escrita el único camino. Y al mismo tiempo esta cuestión de la vida solo son trígonos, que eso también es algo que como comunidad astrológica no está para nada bueno, porque si lo pensamos, un trígono es igual de natural que una cuadratura, que una conjunción o una oposición. O sea, no podemos sobrevalorar un aspecto por sobre otro creyendo que algunos son buenos y otros son malos. Sí podemos mirar un marco, sí podemos analizar un significador y sí podemos ver probabilidades. Pero es re importante que a la probabilidad no nos
atemos nunca a que la probabilidad es realidad. La probabilidad es probable, no es real, ¿no? Ayveda decía, para mí la cuadratura tomada como desafío es muy dinámica, completamente. Es más, es un motivador a que uno pueda tomar acción. Es un estimulante, ¿no? Sí. Pau dice que esté el desafío no quiere decir que no termine siendo bueno. Completamente. De hecho, sin desafío probablemente esos trígonos y sextiles no se manifestarían tampoco, ¿no? O se manifestarían de una forma muy chata, ¿no? Sí. En ese sentido. Es como que también está el punto de la sobrevaloración, ¿no? Porque por un lado es como no son todos trígonos y sextiles, pero por otro lado hay escuelas que solo ven las cuadraturas y oposiciones. Entonces tampoco sobrevalorar o quedarnos en el dolor y el sufrimiento, sino justamente resignificar esa tensión y esos momentos desafiantes como un estímulo para responder y hacer algo al respecto, ¿no? Como no quedarnos únicamente con el conflicto que eso nos genera y con el conflicto que eso devela. Y también pensar en que es un entero, ¿no? O sea, la realidad es que no hay ningún tránsito, ni ninguna carta natal, ni ninguna progresión que solo tenga trígonos o solo tenga cuadraturas. Por ende, tratar de quedarse con una máxima en un tipo de aspecto es chato. La realidad es que no hay un tránsito que uno diga, esto tiene solo cuadraturas. No, hay trígonos también. O un tránsito que sean solos trígonos, ¿no? Haberlo entendido antes, dice Lau, no hubiese hecho la plancha tanto tiempo, hubiera accionado, pero todo es un aprendizaje y me parece que es muy importante tomarlo como un aprendizaje también. Porque haber hecho la plancha o de alguna forma en el futuro observarse actuar de una forma que a uno actualmente no le agrada, es parte también del reconocimiento personal y el desarrollo personal de la propia carta. Sí, para mí... Creo que la carta no accionaría igual sin haber atravesado ese proceso en su momento. Y también algo que es muy aprendizaje de Saturno y un poco de esto que dice de ser sabios y atarse al presente particularmente, es esta cuestión de no pensar en el concepto de pérdida de tiempo. Para mí el concepto de pérdida de tiempo es una de esas trampas de Saturno como si viese el sextil con Piscis por primera vez. Claro. Uno en Capricornio nunca ve el sextil con Piscis, como que cuesta entenderlo. A mí, en cuanto a esto de la pérdida de tiempo, es un concepto que es muy contrafáctico, con lo cual tener culpa sobre algo que es contrafáctico es irónicamente poco saturnino. O sea, como que terminamos perdiendo a Saturno dentro de eso. El otro día en clase me decían, sacrifico mis vacaciones de fines de semana largo para irme después de vacaciones más largo, con estatus en fin de año. Habla de los sacrificios intermedios que hace Capricornio. Y una frase muy social respecto a este sacrificio es decir, como perdí tantos años trabajando y podría haber hecho. Es como, bueno, fueron las decisiones tomadas y la forma en que uno va viviendo la vida y uno se va descubriendo también, ¿no? También es válido tenerse compasión o acompañarse a uno mismo en los mismos procesos de aprendizaje. Lau decía, es como siempre dicen ustedes, buscar salida por otros aspectos. Es que también puede ser eso, porque es una herramienta muy simple, dinámica y al mismo tiempo muy productiva. Buscar cómo el planeta que tiene la cuadratura o la oposición también tiene un trígono o un sextil, pero no siempre está el trígono y el sextil, ¿no? Yo siempre digo, mi carta tiene un trígono y ya está, como aspecto armónico, ¿no? Entonces es como que yo me tengo que relacionar con las cuadraturas porque si no quedo atrapado o encasillado, como decía más temprano una compañera. Si seguimos esa filosofía, incluso vos decías hace un poco que hay lugares que solo ven cuadraturas o oposiciones. Si entendemos que el leer aspectos tensos como un límite o como una determinación sobre el otro es sacarle poder a que pueda hacer algo la persona, estaríamos hablando de lugares específicamente muy plutonianos. O sea, estaríamos hablando de básicamente obtener el poder nosotros. Y después no me parecería casual quedar en esa posición de brujo o de mago, ¿no? Sí. Porque si le saco el poder de actuar a la persona y simplemente le digo que es víctima del cielo, y lógicamente me voy a quedar con todo el poder yo y voy a terminar siendo un capo, ¿no? Pero después, nada. Hay Salir del disfraz de capo y después pasar a ser humano no creo que sea muy fácil. No. O por lo menos, si uno tiene conciencia de eso, no sé cómo se duerme de noche. Ahí también decían, perder el tiempo, Cabri sabe, el tiempo es oro. Sí, y al mismo tiempo, ojo porque Saturno es cobre, ¿no? Para pensar en esto también de la humildad de la Tierra, no pensarlo en términos, o por ahí estoy filosofando de más, pero en términos de oro, yo siempre pienso de Saturno, no representa tanto el oro, Leo me representa más el oro. Pero sí es cierto que eso es una frase saturnina en cuanto a saber aprovechar el tiempo, ¿no? Tenemos ganancia, se pierde el totalmente. Tiempo, la pérdida, la ganancia, la acumulación, ¿no? Decían con respecto a si no hay trígonos buscamos las declinaciones, si no, decían, claro. Alguien aprendió a usar las técnicas secundarias. Bueno, pero o buscamos aspectos dracónicos, también. O siempre vamos a tener una opción, o lo más importante que dice Rudyard acá, vemos la progresión.
O sea, la realidad es que la progresión es un cambio enorme. Piensen que Yo tengo Sol, Trigono, Júpiter ahora. sí, ¿Cómo la y ven? que muchas veces nosotros pensamos en la carta natal como, bueno, lo que me toca tener para toda mi vida. Y la realidad es que las progresiones me están diciendo que yo voy a obtener los 90 días seguidos a mi nacimiento como otra carta natal mía. Y eso, no sé, me parece clave. Yo hoy en día estoy viviendo en progresiones un sol feral en Sagitario que lo requete contra, siento tanto desde la feralidad como desde el signo. Y que en algún punto alegro también para contrastar mi parte escorpiana. Y también creo que está bueno que todos vivamos esas progresiones para no enfrascarnos, ¿no? Porque si no siempre terminamos siendo los mismos. Y un poco el mantenerse de más en lo mismo siento que es lo que nos lleva a, bueno, involucionar también. Eso existe, es parte también, ¿no? Ahí Euge dice, quizás lo más sano como para empezar es amigarse con la propia carta, después de todo nos hizo llegar hasta acá, total. Sí. Reinterpretarla también, o sea, encontrar como un trígono que me era súper cómodo, ahora no me es tan cómodo y de repente estoy re disfrutando de esta cuadratura, eso también está buenísimo. Vamos evolucionando y se ve la progresión completamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando arranqué como astrólogo que mi cuadratura Luna-Saturno era algo que le tenía medio pánico y que me recostaba, aparte está involucrado Neptuno en el medio, y que a hoy en día casi que agradezco. No sé, me pasó mucho con las modificaciones sobre el laboratorio o esto último que charlamos para ahora, para marzo, que me parece bárbaro porque fue como un entender que hay ciertas estructuras que uno va a ir conociendo con el tiempo, que nadie puede arrancar todo pretendiendo el 100%, esto también se lo digo a mi Saturno en Capricornio, nadie puede arrancar las cosas pretendiendo un 100% y que todo esté acabado. Y que es importante como ir viendo el vamos viendo. El famoso vamos viendo. Exacto, claro. el famoso vamos viendo. Total. Por También eso es es interesante. conocerse también. Ahí decía Lau también respecto a este tema del aprendizaje, ¿no? Aprender de uno mismo, claro, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Pero también está bueno que nosotros, ustedes, quienes tienen conocimiento de astrología y de alguna forma la predicamos viviéndola o compartiéndola, también rompamos la idealización de que el astrólogo o astróloga, la persona que sabe astrología, como que tiene una vida resuelta por tener el control de su propio cielo, ¿no? Hay una imagen muy idealizada de... Ojalá, chicos, no. Ya quisiera. Pero hay una cosa de pensar en el maestro o la maestra que me ha pasado en mi proceso de aprendizaje, de ver la maravilla, ¿no? De tener ese conocimiento. Como que hay una especie de venta o una especie de idealización. No es idealización, es como que yo quiero mostrar, o como que nos quieren mostrar, que tener este conocimiento y este proceso de autodescubrimiento es todo mágico y maravilloso, ¿no? No estoy en contra de este tipo de imágenes, lo hacemos nosotros también, pero la idea de que yo te ofrezco la posibilidad de aprender astrología al lado de un cuenco, de un río, en un lugar, paisaje maravilloso, con una vida fantástica. No, bueno, estamos un poco en la era digital de que esos son las redes particularmente. las redes. No solo acepta la astrología, sino esto de mostrar la vida perfecta también es la expectativa de Saturno. Pero bueno, vayámonos a nuestro queridísimo amigo, ¿cómo se llama? El de la capa, que yo siempre me confundo y nombro al español, que no lo quiero nombrar. Walter Mercado. Walter Mercado, ¿no? Que Walter Te lo Mercado. confundís con Alex Mercadé. Con Alex Mercadé. Pobre Alex. Casi Alex, por el todo apellido, bien, sí, igual, no. No, Alex Mercado, él también nos vendía. No, Walter Mercado, pero ya un segundo me duró. Walter Mercado también nos ofrecía una idealización, ¿no? Hay un montón de astrólogos de este estilo que se pueden llegar a Sí, nombrar. y nos ofrecía también una mirada como mucho más televisiva, ¿no? Con esta cuestión también del amor general y de los signos, Bueno, nada más. Es la era, sí. ¿no? También en cierta manera. La era de Pero la sobrecomunicación. si pensamos en la responsabilidad astrológica del discurso de Walter Mercado, está lejísimos, porque no manejaba información astrológica real. Totalmente. Pero bueno, pocas veces he visto durante este proceso de descubrimiento mío que alguien, un maestro o maestra venga y me diga, che, tengo unos re problemas yo también. O sea, yo también me enfrento a mi carta, yo también me... Y entender que parte de ese proceso Para es el mí, descubrimiento desafiándose y permitiendo atravesar esos desafíos. Porque si no, cuando estamos en nuestros propios procesos de descubrimiento, conociendo nuestra carta, yendo al astrólogo o astróloga o lo que sea, y nos damos cuenta que nos cuesta atravesar ese proceso, entendemos que hay algo mal en nosotras. ¿No? Porque ¿por qué la persona que me está vendiendo, que me está ofreciendo, que me está mostrando, lo atraviesa tan maravillosamente? Dice que es lindo y agradable atravesar cualquier proceso de descubrimiento. Y en realidad no. La transmutación. Plutón nos enseña que la transformación implica algo de dolor, algo de herida, algo de atravesar esa crisis. Pero también la astrología nos enseña que no hay que quedarse en los extremos. Entonces la desidealización de ese proceso me parece que es fundamental para entender que los desafíos es parte de la vida.
¿no? Y que la tensión es parte de la vida, que el conflicto es parte de la vida. No hay que avalarlo, ¿no? Ni mucho menos, pero avalarlo, digo, de un tercero hacia uno, violencia, no estamos hablando de eso. Pero sí entender que los procesos son intensos. Ahí decían, es que hay un pensamiento de que el astrólogo como en un escalón más alto que en consultante. Somos traductores, ni más ni menos que eso. Estamos para brindar traducción a las personas. Estamos de alguna manera al servicio de eso que la gente no ve. Totalmente, como para traer o bajar algo de información en base a la persona. Y esa información de la persona, nosotros, como bien dices, como que Lolo acá no es Rudier. Lolo está leyendo lo que Rudier escribió. Nosotros como astrólogos y astrólogas vamos leyendo lo que está en la carta. A ver, podemos recibir un halago de buenos o creativos intérpretes. No está mal, pero lo que digo es, no es magia. No es algo que nos baja y que nosotros tenemos ese don y, como bien decía Auge, estamos un escalón por encima. No, si no, literalmente estamos a la par. Siempre me quedó muy grabado el meme del matafuegos prendiéndose fuego, que es cuando el psicólogo le decía al psicólogo. Bueno, acá pasa lo mismo con el astrólogo o astróloga, ¿no? Ahí encontré el texto, si quieren, para leer el tema de aspectos buenos y aspectos malos. Son 2 carillas. Si les parece, cortito. Cortito. A ver cuánto tiempo tenemos. Y estamos ahí en 15 minutitos. Cortito, para no ir bueno, demasiado. si les parece, se los leo teniendo en cuenta que es el mismo libro y ya lo enganchamos con el mismo club de lectura. Leo, ¿sí? para cerrar lo anterior, que Auge decía, creo que estaría bueno como presentación que tendríamos que decir: hola, soy fulano, soy humano, y en segundo lugar astrólogo, y ver si así quedamos como pares. Totalmente. Bien, bueno, les leo este capitulito que dice aspectos buenos y malos. Entre los conceptos tradicionales de esta astrología que necesita una revisión y una nueva interpretación, está la idea típica de que aspectos tales como las cuadraturas y las oposiciones son malos, mientras que los trígonos y los sextiles son buenos. Este libro 40-50 estamos hablando, llevamos 70 años y todavía está instalado esto. Tal creencia no tiene sentido alguno en la clase de astrología que consideramos en este libro, ya que las cuadraturas son fases tan normales y necesarias en la relación cíclica entre dos planetas en movimiento como lo pueden ser los trígonos o los sextiles. Lo malo, tal como lo entiende la persona media, deja de serlo cuando se puede demostrar que es tan normal y necesario como lo bueno. Decimos que la enfermedad, el cáncer, son malos y la afirmación es válida porque el cáncer no es normal ni necesario. Pero si decimos que la decomposición de la comida en sustancias químicas es un proceso maligno porque convierte a la zanahoria o al hígado de ternera en una pulpa amorfa, o si decimos que el reemplazo de células muertas por otras vivas que se realiza en nuestro cuerpo es malo, tales afirmaciones no tienen validez alguna. Una imagen muy agradable nos ofrece. Sí, Rudy, mercurio fuerte. Cada fase de la vida es orgánica y normal. Cada función y cada proceso que sea parte integrante de una vida es natural y saludable, tanto fisiológica como psicológicamente. Debe ser bien recibido, no es ni bueno ni malo, simplemente es un componente necesario de las actividades de la vida o de la personalidad. En cada organismo existe un equilibrio entre los procesos anabólicos de formación y catabólicos de destrucción, pero llamar buenos a los primeros y malos a los segundos no tiene sentido. El desarrollo exagerado de cualquiera de los dos resulta perjudicial para la vida orgánica normal, para la salud del cuerpo y del alma. Esto me parece interesante porque esto nos dice que sobredimensionar los rojos es pasar al pánico y sobredimensionar los azules es buscar una vida idealizada solamente armónica. Las dos situaciones son irreales. Es cierto que el aumento progresivo de las actividades catabólicas con la edad conduce eventualmente a la muerte, pero decir que la muerte natural es mala carece de validez. Desde el punto de vista de la humanidad en conjunto, la muerte de los seres humanos es una condición necesaria para el crecimiento evolutivo, teniendo en cuenta el nivel psicomental de la actualidad humana media. El carácter de un individuo y de los límites de su posible desarrollo suelen estar bien precisados entre los 20 y los 30 años, y si se mantuvieran fijos durante siglos podría llegar incluso a ser una tragedia para la humanidad. El proceso de la muerte representa para la humanidad lo que los procesos catabólicos de limpieza periódica de las células muertas significan para un organismo sano. Se ha dicho que todas las células de nuestro cuerpo se renuevan completamente cada 7 años. De forma parecida, toda una generación de seres humanos dura teóricamente un periodo de unos 70 años. Hoy en día mucho más, ¿no? El reemplazo catabólico de una generación por otra no es ni bueno ni malo. Es la ley del desarrollo y crecimiento de la colectividad humana. Y si pensamos en términos de un individualismo de tipo espiritual, la entrada en el cuerpo y la posterior salida, nacimiento y muerte,
son simples fases normales y necesarias del desarrollo cíclico del espíritu reencarnado. Las cualificaciones como bueno o malo no tienen sentido alguno cuando se aplican a cualquier fase de un proceso cíclico. Y, desde un punto de vista trascendente y universal, cualquier acontecimiento puede verse como una fase necesaria dentro de un proceso más amplio. Una pulmonía puede señalarse como maligna porque no constituye una fase normal de nuestra vida corporal. Las guerras y las purgas políticas son malas porque no son fases normales de la vida social de una comunidad en particular. No obstante, considerados dentro del marco del progreso espiritual de un alma, encarnación tras encarnación, o de la humanidad en conjunto, estos sucesos destructivos pueden aparecer tan necesarios y beneficiosos como la forzada expulsión de las sustancias que no pueden ser asimiladas por el cuerpo. Bueno, acá Romy dice, ¿no? El tema de los ciclos de Saturno de 7 años. Total, Saturno y son Urano. Fundamentales para el crecimiento y hablan justamente de una tensión, una rebeldía contra la relación con la autoridad, que sin eso no forjaríamos nuestro propio sentido de autoridad. Totalmente. ¿No? Es como Es fundamental. más, sin los aspectos tensos o sin el problema, porque también lo que acá discute Rudyard es tener en cuenta que lo negativo puede existir y que es parte de lo positivo en la vida, que tratar de medir solo lo bueno que da la vida y tratar de dejar solo lo malo que da la vida es ilógico, porque en realidad está conectado, ¿no? Pero bueno, de nuevo, sin aspectos tensos, ¿cómo toleramos el conflicto el día de mañana? Total. Ahí está el desbalance, ¿no? Y voy queda cerrando. mucho, ¿no? Eso sí queda mucho de preguntar. No, voy cerrando. Es tan solo cuando aislamos el suceso personal o social de la historia completa del individuo o de la nación y las cuadraturas, semicuadraturas y oposiciones del ciclo de relación planetaria que estos sucesos y aspectos considerados en sí mismos parecen malignos o desafortunados. Tal proceder destruye la integridad y el sentido del proceso vital. La vida y la personalidad se caracterizan por su capacidad de constante ajuste a las nuevas necesidades internas y situaciones externas. Decir que las cuadraturas y las oposiciones son malos aspectos es negar esta posibilidad de reajuste, porque el reajuste necesita de la acción rápida cuando se enfrenta con una cuadratura que supone una situación o posibilidad nueva. Y momentos de pausa, oposición, en que la conciencia es capaz de evaluar objetiva y desapasionadamente el propósito y el sentido de la acción. Durante las fases de la relación representadas por las cuadraturas, puede haber mucho roce en las maniobras y entre los dos polos de la relación puede generarse demasiada precipitación o miedo. Pero exponer la posibilidad de tales resultados negativos no es describir el sentido esencial de la cuadratura. Es mostrar cómo un espíritu individual sin experiencia o un grupo social inmaduro puede malinterpretar y desaprovechar la oportunidad especial de crecimiento que representa la cuadratura. Cierro ahí, pero el capítulo sigue. Recomiendo mucho el libro, que ahí tenemos el título. Pero esto es lo que les decíamos antes. O sea, leer solo la cara negativa de la cuadratura es no estar leyendo cuál es la posibilidad de acción de la misma cuadratura. Nos ¿no? limita, nos deja estancados, como dice Romy. Todo depende de cómo se los tomen los desafíos. O te quedas estancado, te lo tomás como una oportunidad de crecimiento. O le ves cuál es la consecuencia que estás literalmente interpretando, porque uno ve que se me cayó el mate y se me mojó la mesa, ahí está la cuadratura. O la cuadratura está en que ahora me tengo que parar e ir a buscar un tramo para limpiar. Fíjense qué interesante, ¿no? El desafío puede estar en cómo me paro para ir a buscar un trapo, o tengo un conflicto arriba de la mesa que es que se me cayó el mate. Y ninguna de las dos versiones extremas ayudan, así como nunca ningún extremismo ayuda, pero quedarse llorando con el mate derramado y pensar que la vida es horrible no va a ayudar en lo más mínimo. No. Al mismo tiempo, dejar todo tirado, hacerse otro mate arriba de eso y vivir en un chiquero tampoco va a ayudar en lo más mínimo. Ni la negación extrema ni la obsesión por el problema. Total. ¿No? Pero bueno, nada, este libro entero es recomendable. Si lo buscan en internet seguramente lo encuentran. La víctima, totalmente. Y nada, también está bueno como repensarnos en términos de cómo aprovechar los aspectos tensos y también cómo desafiar a los aspectos armónicos. Yo creo que nadie viene con... Así como cuando uno dice los trígonos traen talentos que vienen desde siempre, nunca vienen desde siempre. La realidad es que se van a ir entrenando, van a desarmarse y volver a armarse, van a convertirse en cosas muy distintas y eso va de la mano de la progresión y de lo temporal, ¿no? Sí, está en el campus, está para nivel 3 en libros completos. Está en nivel 3 en la parte de interpretación o en nivel 2 libros completos. Serían una de esas dos opciones. O si no, la biblioteca arriba a la derecha hay una lupa. Ahí escriban Rudyard o Dane o la práctica de la astrología y va a aparecer. ¿Bien?
Nada, la verdad es que la mirada de Dan Rudyard es pero súper valiosa, pero excesivamente... Si les gusta la astrología psicológica, vayan sí. a Rudyard, que es el padre de la astrología humanista. Bueno, ustedes vieron, es un texto que tiene casi 100 años y la verdad es que es tremendamente bueno. Arroyo también tiene ese enfoque, sí. Arroyo incluso menciona mucho a Rudyard, hace mucha referencia. De hecho, él es el que tiene el libro de Sinastrías, al cual yo tomo mucha referencia. La idea de que en una relación estable, un vínculo estable, se compone de un 60% de armónicos y un 40% de aspectos inarmónicos. Él plantea que para que una relación sea estable y productiva tiene que haber un porcentaje de aspectos tensos, pensando en que en el desafío y el dinamismo es donde de repente se da la estabilidad.